Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos en su programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro. Hermano querido, amigo, usted que nos está viendo y nos va a ver posteriormente, que el Señor le bendiga mucho en este día, en este tiempo de septiembre del 2022. Que el Señor le bendiga mucho. Y bueno, estamos, hermanos queridos, con el tema, ya la parte 2 de señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a nombrar algunas señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero antes vamos a hacer una oración. Por favor, mi hermana Heidi, haga una oración. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Bendito Dios, te damos la gloria y la honra, Padre Celestial. Gracias, Padre Eterno, por este momento, Padre Santo, que vamos a compartir de esta palabra, Padre, tan edificativa, Padre Celestial, sabiendo, oh Señor, que eres tú, Padre, que lo da eso y lo pone en nuestra boca, Padre Celestial, por lo que estamos viviendo hoy en día, Padre Santo. En este momento, Señor, lo apartamos para ti, Padre Celestial, que sea tu Espíritu, que sea tu presencia, amado Cristo, que lo esté guiando, Padre Celestial, en cada tema en esta noche, amado Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, que sean de bendición, Padre Eterno, para quienes lo oigan, como para quienes nosotras que lo estamos hablando, amado Cristo Jesús. Pues sin ti nada podemos hacer, Padre Santo. Por eso en tu mano depositamos, Señor, todo lo que vayamos a hacer en esta noche, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como les decía, estamos en su programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro. Amén. Un programa, cierto, donde estamos haciendo un paréntesis debido a que es necesario hablar de estos temas tan importantes como son las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque lo estamos viviendo el día de hoy. Hoy día lo estamos viviendo. Así que presento a mis queridas y amadas hermanas, a las cuales, cierto, integrantes del programa, que son mi hermana Paola Vergara y mi hermana Heidi Burgos, y quien les habla, su hermana María Inés Durán. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Y bueno, y tomándonos un café, cierto, como siempre, con este bendito tema de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De inmediato voy a leer la palabra, hermano querido, la palabra en el libro de Génesis capítulo 6. En algún momento ya lo hemos leído, ¿cierto? Donde dice que, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor, cierto, nos ayude a contextualizar estos temas, hermano, porque, mire, nosotros, como en el programa anterior, habíamos hablado de 4 señales. En este caso vamos a hablar de 3 señales, continuando el programa pasado, que en este caso yo voy a hablar de la maldad del hombre. Amén. Es necesario hablar de este tema. Mi hermana Paola va a hablar de los falsos profetas, y mi hermana Heidi, cierto, del espíritu del anticristo, que está latente en la tierra desde mucho tiempo, pero que ha ido aumentando. La maldad, hermano, ha ido aumentando de tal forma que aquí en el capítulo 6 de Génesis habla de que Dios se arrepintió en ese tiempo de haber creado al hombre de ver tanta maldad. Y si nosotros vamos en este contexto, ¿por qué Dios dice que se arrepiente? Es porque inmediatamente dice que Él iba a venir un juicio sobre la tierra, y todos sabemos que ese juicio fue un diluvio. Entonces hoy día, hermanos, se cumple la palabra en Mateo capítulo 24:12, donde dice la Biblia así. Dice:
y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Entonces esta palabra también la habíamos leído en algún momento, hermano, para terminar con esta señal, que es la maldad, cómo aumenta sobre la tierra. Hablamos, cierto, de que ya no hay pudor, no hay temor de Dios, y la maldad está tan latente sobre la tierra más que nunca, y nos damos cuenta de los homicidios, los feminicidios, nos damos cuenta, hermano, de tanta cosa que está aumentando, de los sicariatos, y etcétera, de diferentes formas de cómo la maldad aumenta. Pero sobre todo lo preocupante es que en el pueblo de Dios, hermano querido, también hay mucha maldad. Todos sabemos, cierto, que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en su bendita palabra diciendo, por ejemplo, que el pueblo de Dios, nosotros los hijos de Dios, estábamos como ovejas en medio de lobos. Y Dios ahí nos habla también acerca de que cómo tenemos que comportarnos nosotros como pueblo de Dios, cómo tenemos que andar frente a estas situaciones. Porque cuando nosotros andamos en medio de lobos, hermano, Jesús dijo que teníamos que ser astutos, ¿cierto? Como la serpiente, o prudentes como la serpiente, y mansos como paloma. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a ser mansos, pero a la vez prudentes. Así que Amén. el Señor les bendiga mucho, y inmediatamente, hermano querido, voy a pasar a mi amada hermana Paola Vergara para que contextualice, ¿cierto?, lo que trae para el día de hoy. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermana Inés. Saludos, hermana Heidi, desde acá, desde el sur de Chile. Saludos a todos los hermanos. Le doy gracias al Padre por tener esta oportunidad de poder traer su palabra y traer luz en medio de tanta tiniebla que estamos viviendo. Bueno, a mí he estado estudiando mucho sobre los falsos profetas, que uno ya, la mayoría de los que tenemos conocimiento en el Señor los podemos reconocer, pero hay mucha gente que no tiene el crecimiento o no tiene el conocimiento y puede ser engañado. Hay muchos versículos en la Biblia, muchos capítulos en la Biblia donde nos habla sobre los falsos profetas, sobre sus características, pero como estamos enfocados en los tiempos finales, en Mateo 24, dice Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Mateo 24:24 dice, pero se levantarán falsos cristos y falsos profetas y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que pueden engañar incluso, si es posible, hasta los escogidos. Y realmente es súper preocupante, porque hoy día hay una ola de profetas, hay una ola de maestros y falsos maestros que se han levantado, impresionante, hablando con un evangelio triunfalista, hablando con solamente el evangelio de la prosperidad, no reconociendo otras características también de falsos profetas, de falsos maestros, ¿cierto? Es no reconocer la deidad de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, no reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, como el enviado Hijo de Dios, ¿ya? Es preocupante porque realmente uno lo está viendo, lo estamos palpando y lo estamos viendo a cada instante, cómo uno ve en la televisión o en las redes sociales, cómo juegan con la prosperidad. Se han desenfocado de predicar la verdad de Jesucristo, se han desenfocado de predicar la santidad, y hoy día lo único que te hablan es prosperidad, prosperidad, prosperidad. Usted, entre más ofrendas da, más el Señor le va a contestar la petición que está esperando la gente. Creen que entre más dan dinero, entre más le piden dinero y entre más está haciendo actuar la fe. Claro, el Señor nos dice que tenemos que bendecir la obra de Dios, dice que es bueno dar, porque así como damos vamos a recibir. Pero ya cuando se exceden, eso es ya preocupante, eso ya se sale del orden divino, del orden de Dios.
sea, no porque yo dé más dinero significa que estoy más cerca de mi, no significa que esté más cerca del milagro que estoy esperando porque estoy dando más, porque el Señor nos muestra cuando ve la viuda, ¿cierto? La viuda pobre, que todos los demás daban de lo que les sobraba, pero la viuda pobre tenía 2 blanquitas y eso era lo único que dio. El Señor mira el corazón, el Señor ve nuestras intenciones del corazón, que eso es tremendamente importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la prosperidad y prosperidad y prosperidad. Me pasó algo muy triste, la otra vez conversaba con una amiga y hermana en Cristo, me dijo, tengo que hacer una ofrenda a cierto lugar, que no voy a dar el nombre, porque están pidiendo ofrendas, porque va a ser la única forma de que lo que le estoy pidiendo al Señor se realice. Yo quedé pero así en la... Le dije, te entiendo que tú tienes fe, que el Señor te va a contestar pero no es necesario que tú des cierta cantidad de dinero para que el Señor te conteste lo que tú le pides. Y así mucha gente engañada. Así, mucha gente está siendo engañada con la ofrenda y la ofrenda para esto, la ofrenda para este otro, la ofrenda. Y es impresionante cómo se ha materializado el reino de los cielos, cómo están materializándolo todo, en vez de estar predicando de la santidad, que es importante, que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es todo material, prosperidad, te va a dar un carro, te va a dar una casa más grande, te va a dar más recursos para poder viajar, te va a dar todo. Al final la gente no se da cuenta que es todo material. Y lo más importante, que es la esencia del ser humano, ¿dónde queda? Realmente es triste porque se ve día tras día cómo se juega con la fe de las personas y cómo hacen la palabra del Señor, la hacen nula, lo que el Padre realmente nos enseña. Lo otro que hemos estado viendo, aparte de un evangelio de la prosperidad, también es el evangelio triunfalista, que también es otro tremendo tema de los falsos profetas. Que tú llegas al evangelio y se te van a solucionar todos los problemas. Tú llegas al evangelio y te va a cambiar toda la vida. Es como que mucha gente cree que el Señor tiene la varita mágica y te acercas a Dios, llegaste a los caminos del Señor y ya todo, mágicamente, todo se va a solucionar, todo se va a sanar, todo, hasta que es verdad. Nuestro Padre va trabajando con nosotros, va haciendo milagros, sí, obviamente, pero todo tiene un proceso. No es un Dios mágico, no es un Dios que todo nos va a salir perfecto y que yo me arrepiento, llego a los caminos del Señor y ya la vida, el matrimonio se me arreglará automáticamente, los hijos se me van a arreglar automáticamente, gloria a Dios, si sucede eso, gloria a Dios, pero el 99% tenemos que vivir un proceso de sanidad interior, tenemos que vivir un proceso que hay que experimentarlo, porque ahí cuando vamos viviendo ese momento, cierto, de sanidad, es cuando vamos creciendo como personas, es donde vamos madurando como personas. También me ha tocado conversar con personas y con hermanos nuevos, sobre todo, que te dicen, pucha, llegué a los caminos del Señor y me dijeron que todos los problemas se me iban a solucionar y no veo ninguna cosa. No veo que se haya solucionado nada, veo que se me han presentado de repente más dificultades. No es que se presenten más dificultades, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor tenemos más luz. Y entre más luz tenemos, más nos damos cuenta del desorden que teníamos en nuestras vidas, o nos damos cuenta de todos los errores que habíamos cometido. Y ese es el proceso normal a seguir, pero no un evangelio que hoy día yo acepto al Señor como mi Salvador y mañana voy a tener toda una vida resuelta. El Señor Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Amén. No le dijo a Josué, mira que te mando y que al otro lado vas a llegar y va a estar todo listo esperándote. Le dijo, mira que en Josué 1:9 le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. Y esforzarse no significa estar en una zona de confort esperando que lleguen las cosas. Y no dice sé valiente, no significa ser valiente, es no hacer un esfuerzo. Cuando uno es valiente es a pesar del dolor, a pesar de todo lo que uno está viviendo, uno sigue avanzando porque uno le ha creído al Señor. Entonces prediquemos con la verdad, prediquemos al Cristo verdadero, prediquemos el Evangelio verdadero que nuestro Señor nos ha dejado, no un Evangelio que estamos mintiéndole a las personas, diciéndole no te preocupes, mañana se te van a solucionar todos tus problemas, porque no es así. El Señor va ordenando las vidas, es verdad, va ordenando todo, pero todo tiene que vivir, valga la redundancia, un proceso. Se juega con la gracia. También es otro tema súper relevante, importante, que hoy día se juega con la gracia. ¿Qué es la gracia? Primero que nada, porque siempre hablamos, estamos por gracia, somos salvos por gracia. La gracia es un don inmerecido que teníamos, es una bendición. El perdón de pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? En Efesios 2, 8, 9 lo pueden leer. ¿Por qué se juega con la gracia? Porque no hay una enseñanza como debería ser de decirle, hermano, cuida tu salvación, cuida tu salvación, santifícate más cada día, porque está bien, somos salvos por gracia y el Señor abogado tenemos a Jesucristo el justo, pero no juzguemos. Yo conozco gente que tiene doble vida, que aparentemente están en la iglesia o van a alabar al Señor y tienen vidas ocultas por debajo que realmente no corresponde, y tú después le preguntas, pero yo soy salvo por gracia, tengo a Jesucristo justo, que Él aboga por mí, pero ¿y si el Señor viene por ti hoy día? Si el Señor viene por mí hoy día, esa es una tremenda pregunta. Si el Señor viene por mí hoy día y yo sigo en mi pecado oculto y en mis pecados, si total soy salvo por gracia, ¿qué va a pasar si el Señor me pilla en mi pecado? Eso es claro, eso es para pensar, pero no se enseña. ¿Por qué? Porque va de la mano de un evangelio triunfalista y un evangelio light. Hoy día el evangelio lo tienen light. Hoy día ya es muy raro los púlpitos que se predica el evangelio de antes, el evangelio de antaño, donde los pastores, claro, a lo mejor en cierto grado había un poco de legalismo, se iban a los extremos, pero donde se hablaba del pecado, donde se hablaba de la salvación, donde se hablaba del infierno. Y hoy día, los tiempos que estamos viviendo, tan preocupantes, tan difíciles, hay que preocuparnos de predicar que existe un infierno y que existe un cielo. Amén. Eso. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y tomándonos un café con el tema, ¿cierto? Señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya parte 2. Bendito sea el nombre de Dios, importantísimo, hermano, contexto, referirse, ¿cierto?, a los tipos de evangelio que se están predicando, ¿cierto?, reflejado en los falsos profetas, en los falsos maestros, ¿cierto?, que están para engañar, para manipular el evangelio, para manipular las almas, y generalmente es para tener a las personas en base a dinero, en base a engaño, en base a manipulación. Entonces, el evangelio que Cristo predicó efectivamente fue un evangelio de la gracia que gratuitamente nosotros podemos venir, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos a Dios, cuando nosotros vemos su gloria, no es revelado, el Padre nos revela a su Hijo Jesucristo, hay un cambio en nuestras vidas. Entonces, el cambio que produce es Dios, el Espíritu Santo de Dios nos da arrepentimiento y para hacer el bien. Sin embargo, a veces, claro, obviamente uno en el camino va a caer, porque el que no ha caído, yo creo que es difícil. Claro. Pero cuando ella decía, cuando uno se acostumbra a pecar, cuando uno se acostumbra al pecado, cuando se acostumbra, claro, ¿cierto?, cuando uno lo justifica cada rato, está pisoteando la gracia del Señor y está pisoteando la sangre de Cristo.
Cuando Claro. es como cuando, por ejemplo, yo, ¿cierto? Amo a una persona. Voy a hacer un ejemplo, a lo mejor no tan profundo, pero cuando yo amo a una persona, ¿cierto? Y le juro amor, le prometo amor, y de repente me desvío y soy infiel con esa persona. Entonces ahí estoy cometiendo de repente estoy dando a entender que he sido infiel y que en realidad no lo amo como lo debería amar y como digo que lo estoy amando. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros seamos personas con hechos, personas de hechos. Entonces ella se refiere a que la gracia de Dios muchas veces se manipula y se juega con la gracia de Dios y se Claro. toma muy livianamente, muy light, como Se decimos. toma muy livianamente. Y también está el extremo de repente de las personas, pero es que no, que si tú caes te vas a ir al infierno y qué sé yo. Pero bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Que a pesar de que nosotros, dice la palabra del Señor, que si 7 veces caemos, las 7 veces el Señor nos recoge. Pero un hijo de Dios generalmente cuando cae, su conducta es muy dolorosa. Y como por ejemplo tenemos a un David que cayó en pecado, pero él sufrió mucho haber caído en pecado. ¿Por qué? Que todo te trae consecuencias. Le quitó la gracia en ese minuto, le quitó su espíritu, porque por algo él dice, devuélveme el espíritu o el gozo de la salvación. Entonces hay tristeza, hay dolor, uno entristece al Espíritu Santo y no tiene la misma comunión con el Señor y suceden cosas muy fuertes en ese lapso. Y entonces el Hijo de Dios se nota cuando se entristece, cuando cae en pecado. Pero hay personas que juegan con la gracia de Dios, hermano, y lamentablemente se van a quedar aquí cuando Cristo venga. Y ese es el objetivo de este programa, hermano, de poder, cierto, que nuestros ojos sean abiertos y como también yo decía, en medio de tanta maldad, hermano, nos cuidemos nuestra salvación, en medio de tanta maldad, sigamos adelante, porque hoy día, por ejemplo, hay muchos demonios que están destruyendo la iglesia, como por ejemplo demonios que son la fornicación, el adulterio. Si bien es cierto, la Biblia en Marcos 7:21 dice que de dónde salen los pensamientos del corazón, de aquí adentro. De aquí adentro, ¿cierto? Salen los pensamientos, lo de adulterio, la fornicación, etcétera, todo lo malo sale de acá. Pero también, hermano, el diablo te pone las tentaciones y hay gente que juega con las tentaciones. Entonces, de repente se cree más astuto que el diablo y el diablo no es astuto, es terriblemente astuto. Por algo tiene a la gente como la tiene, por algo tiene el mundo. Exacto. Por algo dice la Biblia que el maligno está el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo, el Maestro, nos enseña a orar, dice, en un versículo dice, oh Señor, que nosotros le pidemos, le clamemos, Señor, ayúdame y líbrame del mal. Es decir, que ni siquiera nosotros somos tan fuertes como para librarnos del mal, sino que tenemos que pedirle ayuda al Señor. Entonces, de Él dependemos y Él es el que nos ayuda, el que nos guía. Gracias al Señor tenemos el Espíritu Santo como Hijo de Dios y podemos discernir las cosas, podemos también resistir la tentación con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos también otras maldades que hay en la iglesia de Dios, como la murmuración, hermano. Siempre ha habido murmuración en el pueblo de Dios. Siempre, por ejemplo, a Jesucristo le dijeron que tenía demonios. A Jesús le dijeron que muchas cosas, inventaron tantas cosas. Y el día de hoy a nosotros también nos van a inventar cosas, nos han inventado cosas. Entonces, de hecho, a Heidi le han inventado cosas de Heidi. De mí también han inventado cosas. De Paola también han inventado cosas. Y la envidia, que triste. Lo doloroso es cuando lo que dicen es verdad. Eso es lo que tenemos que preocuparnos. Que no sea verdad. Amén. Que el Señor nos ayude. Y como decía mi hermana Paola, también otra maldad, la envidia, los celos que hay en el pueblo de Dios, las contiendas, hermano. Entonces, el Señor nos llamó al amor de Cristo. Pero también Dios nos da con el tiempo, como ella decía, nos da sabiduría también para discernir
¿cierto? De unirnos como pueblo de Dios, pero también hay gente que dice, no, pero es que esta no ama, pero es que este no ama, es que aquí y allá, y que no se una con este, que no se una con esto otro. Pero de repente, hermano, hay personas a las cuales el Señor nos llama que nos unamos, a esa gente que anda llena del Espíritu Santo. Porque nosotros es difícil que nos unamos con personas que claudican, difícil que nos unamos con personas que todo el tiempo están cuestionando la gracia de Dios, que están, ¿cierto?, que no quieren trabajar, que no quieren seguir adelante. Entonces yo con esas personas yo no me conviene unirme. Entonces bendito sea el nombre del Señor, me conviene unirme con gente que quiere seguir adelante. Hay muchos comentarios, muchas ideas, de repente opiniones que los hombres hacen. Por ejemplo, arrímate a un buen árbol. Entonces, hermano, eso es lo que debemos hacer en este tiempo tan malo, tan dramático que está, donde aumenta y aumenta y aumenta la maldad como mundo y también dentro del pueblo del Señor. Amén. Así que no nos dejemos vencer por Satanás, hermano, porque Satanás está vencido. De hecho, ayer, el día de hoy, el Espíritu Santo en una oración me hablaba de que Dios, hermano, tiene todo bajo su control. Dios tiene el control del mundo entero, tiene el control de todas las cosas que existen y también tiene el control de nuestra vida, de lo que nos pasa. Y de hecho, Dios tiene a Satanás sometido. Por lo tanto, Satanás no puede hacer cosas que a él se le ocurren. Él, hasta que Dios no le dé permiso. Entonces, hermano, no tengas miedo. Levántate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si estás pasando una prueba, levántate, porque hay un diablo que no tiene el poder. Por eso que es necesario que estemos siempre pidiéndole al Señor que nos ayude y nos dé la fuerza. Amén. Y que nos abra los ojos, la vista espiritual. Amén. Que el Señor nos bendiga mucho. Y como Paola decía en la palabra del Señor ahí, hablando de los falsos profetas, hermano, y la prosperidad y todo, yo creo que si hermano, si la salvación consistiera, ¿cierto?, o la permanencia del cristiano consistiera en dar plata, hermano, te lo aseguro que cualquiera de nosotros no alcanzaríamos la salvación porque no tenemos plata. Entonces, hay gente que no tiene ni un peso, hermano, entonces no podría salvarse. Pero gracias al Señor que Cristo ha venido por los pobres, por los ricos, ha venido por todo el mundo y por todo aquel que quiera seguir a Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga mucho. Y paso, ¿cierto?, inmediatamente a mi hermana Heidi con su desglose el día de hoy. Que el Señor me la bendiga, mi hermana. Amén, amén. Muchas gracias, mis hermanas. Estoy con placer de estar aquí compartiendo con ustedes. De ver de nuevo a mi hermana Paola, estar junto a mi hermana Inés, y para ver estos temas que son muy interesantes. Gracias a Dios que me da la palabra y la oportunidad para poder hacerlo. Amén. Bendito Jesús. Bueno, como estamos hablando actualmente de los tiempos finales, del anticristo, de los falsos profetas y todo eso, sabemos que ya para este tiempo se han manifestado no directamente una persona, sino en varias personas, lo que son el espíritu del falso profeta y también del anticristo. Sabemos que ya para después que pase el arrebatamiento, es donde ellos van a gobernar, que va a ser la bestia, va a poder ser el anticristo más el falso profeta, donde es el nombre del Señor. Pero ya hoy en día, como nosotros como cristianos estamos percatando de su espíritu, gracias a Dios, que nos da también el discernimiento para que nosotros podamos como verlo bien, como que su palabra lo dice, que a los jóvenes les mostrará sueño, y a los ancianos también, y también nos da su Espíritu Santo, que es el que nos confronta para ver todo esto que está aconteciendo. Entonces, como vemos acá, bueno, como dice Mateo 24:11,
que el anticristo promueve ideas falsas. O sea, el anticristo tiene su propia teoría, es lo regular ateo, y tiene unos pensamientos ortodoxos, que es el nombre del Señor. Entonces, también a través de, no necesariamente puede ser de un grupo de personas, y también hay grandes líderes hoy en día que tienen esos pensamientos, y a través de ellos están creando nuevas leyes, como leyes para corromper la mente del ser humano, y también esas leyes también pueden influenciar a los niños, porque cómo va a ser que un papa, un hombre religioso que lo tienen como un líder a nivel mundial, permita el pensamiento gay hoy en día. Y sabemos que va a haber un falso profeta, como decía la hermana, pero se va a apoderar de un líder religioso. Entonces, él también quiere crear lo que es un orden mundial dentro de las iglesias. Esa es otra. Quiere crear un orden mundial el cual va a permitir que todas las iglesias se unan y que sean todo uno. ¿Para qué? Para que la persona no tenga los mismos pensamientos todos, entre de acuerdo con sus distorsiones, lo que daña el mundo. A través de eso, entonces, ellos pueden dominar lo que es la mente humana y manejarlo así como le parezca, porque sabemos que para el siglo XVI y XVII quienes dominaban era la Iglesia Católica. O sea, ellos tenían desde ese tiempo mucho poder, y hoy en día también lo tienen y lo quieren seguir teniendo. Y por eso es que se agarran de ahí. Me estoy creando un poquito tema porque estamos hablando ya de ese tema de la iglesia, porque a través del Papa es que más se han visto ese tipo de cosas. Bendito sea Dios. Entonces, también ellos no aceptan a Jesús. Si tú corrompes lo que dice la palabra del Señor, tú no estás aceptando a Jesús como tu creador. Aunque ellos, no sé, quieran mostrar una actitud piadosa, una actitud de ayuda, ellos están en contra de Jesús, porque entonces están violando la ley del Señor. Amén. Y rompiendo el modelo que el Señor creó desde el principio. Así es. Entonces, el anticristo se refiere a una figura, y esa figura va a cumplir las profecías. Entonces, también a través de eso podemos ver lo que son hoy en día el espíritu de Sodoma y Gomorra. Sí. Que a través de eso, porque dice la palabra del Señor que por causa de la maldad del hombre, los días se van a cortar. Vemos en Lucas 17, 26, 32 al 32, tal como sucedió en el tiempo de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y lo destruyó a todos. Entonces, eso es lo que quiere crear también la nueva élite y el orden mundial, que los seres humanos andan así, como todo en su cuenta, no, porque no podemos juzgar a nadie, que ellos tienen derecho a hacer lo que les parezca. Hay leyes que tú no puedes juzgar, que no puede ser, un ejemplo, en este caso homofóbico. Hay leyes así como tan estrictas, también, que nosotros no tenemos que estar juzgando a nadie, ni estar diciendo tú hiciste esto y lo otro. Lo que pasa es que ellos lo quieren naturalizar, es el problema. Lo quieren poner todo muy natural, como para que las personas lo vean muy normal. Y entonces poco a poco ellos van instruyendo todo eso en las escuelas, lo van a través de una forma u otra, en anuncios, en programas. Entonces los niños van viendo, van captando, también adultos, y ya hoy en día ya eso es muy natural en muchos países a nivel mundial.
entonces la Biblia está escrita y es una señal y una de las profecías, lo dice en el libro de Lucas, que para los tiempos finales será como como el tiempo de Noé, y ya se está viendo hoy en día. Así que tengo que estar preparado, porque eso es otra profecía que ya se está cumpliendo. Así que en cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia. Si el Señor no ha venido por su iglesia, es por nosotros, por lo que clamamos por los cristianos. Y los tiempos se han ido acortando, porque de no ser así, ninguno vamos a ser salvos. Si el Señor no acorta los tiempos, como está el mundo, los hijos de Dios, nosotros los hijos de Dios, no vamos a ser salvos. Porque es que los tiempos, el mundo está muy rápido. Hay tanta violencia, y la persona, hay unas manos detrás que están tan preocupados porque se cumpla todo lo que ellos tienen bajo su manga, y es porque por ahí anda ya el espíritu del anticristo, pero necesariamente se va a manifestar nada más únicamente en ese tiempo después del arrebatamiento, sino que con tú negar a Jesús o estar en contra de él, ya tú tienes el espíritu del anticristo. Pero para ese tiempo quien va a dominar es la bestia, y se va a hacer pasar por el falso Mesías, que va a confundir a muchos, y principalmente eso que lo están esperando hoy en día en Israel, los ortodoxos, ultra ortodoxos, y los que no creen y los que también lo están esperando, a eso lo van a engañar, van a ser engañados para ese tiempo, porque van a pensar que es el Mesías. Así que hay que estar escudriñando las escrituras y orando al Señor para que nos muestre de ella y que no debe caer en la antimaña del enemigo. Amén, amén, amén. Llega a asustar. Bendito sea el nombre de Dios. El espíritu del anticristo, hablaba mi sierva Heidi, ¿cierto? Una de las señales de las cuales está latente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tomándonos un café. Hermano querido, amigo, usted que está escuchando este programa y lo va a escuchar posteriormente, ¿cierto? Nos damos cuenta que son tremendamente importantes, relevante toda estos contextos de la Biblia que han dicho mis hermanas. Ejemplo, es una señal clara de los falsos profetas que hoy día está engañando, ¿cierto?, al mundo, a mucha gente, incluso hasta los escogidos, dice la Biblia, si es posible serán engañados. Entonces vemos, ¿cierto?, diferentes doctrinas y falsos profetas que están manipulando a mucha gente. Yo conozco que hay iglesias completas de líderes de falsos profetas, falsos profetas liderando mucha gente, millones de personas. Entonces, hermano, es porque el diablo se está tomando ahora más que nunca sobre la tierra, se está tomando de estas personas, de estos líderes. ¿Para qué? Para llevarse más gente al infierno, porque él no se quiere ir solo, él se quiere ir con todo el mundo. Entonces, por eso es necesario que nosotros estemos siempre pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento y que a la vez nos ayude, ¿cierto?, a permanecer en su doctrina, porque hoy día también hay mucha gente que habla, ¿cierto?, de doctrina sana y qué sé yo, y se pasa, hermano, peleando de doctrina en doctrina, de opinión en opiniones. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos llamados a predicar la palabra de buena voluntad, gratuitamente, de buena voluntad. Y como ella decía, mi hermana decía, que es necesario, ¿cierto?, que el pueblo de Dios, por ejemplo, respecto de la plata, también uno debe sembrar también. También uno debe ayudar a la iglesia de Cristo. Uno debe, hermano, debe también ser consciente de que la iglesia del Señor se necesitan sillas, se necesitan
por ejemplo, se necesitan cortinas, se necesitan tantas cosas dentro, se necesita dinero para ayudar a las viudas, a los huérfanos, como el apóstol Pablo decía, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando se hace una doctrina, la plata, eso es lo peligroso. Cuando se hace una doctrina, la vestimenta, eso es lo peligroso. Cuando se hace una doctrina, ¿cierto? Ciertas cosas se hacen una doctrina, ahí está lo peligroso. Entonces Dios dijo que Él nos había entregado un evangelio donde nosotros debemos aprender a llevar nuestra propia cruz. Entonces, ¿qué es nuestra propia cruz? Que de repente tenemos que dejar nuestra propia carne para poder agradar al Señor, para poder dejar que el Espíritu Santo nos guíe y el Espíritu Santo, cierto, sea el que aflore y no nuestra carne, que vayamos dejando esas malas costumbres y malos hábitos. Ese es el evangelio que nosotros predicamos y ese es el evangelio que Dios nos mandó a predicar. Entonces, que el Señor nos ayude y como decía también mi hermana Heidi, hermano, que el espíritu del anticristo es una de las señales fuertes que hoy día está ocurriendo, ¿cierto? Para desordenar cada día más el mundo, para estar cada día más apartado del corazón de Dios. El hombre está apartado del corazón de Dios con diferentes actos, con diferentes pensamientos, diferentes teorías. Y hoy día, hermano, hoy día hay un desorden, pero tremendamente fuerte. Exacto. De cómo lo creó Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sin embargo, hoy día el hombre, hermano, está peor que animal. Entonces, en todo sentido, en su maldad, en su violencia, en su agresividad, en su falta de pudor frente a las personas, falta de respeto, etcétera. Y lo vemos todos los días, y todos los días aumenta esto. Entonces vemos claramente que estas señales están cada día más fuertes sobre la tierra. Por lo tanto, eso significa que, hermano, como decía en Génesis capítulo 6, decía que Dios miró la tierra en aquel tiempo y hoy día Dios está mirando la tierra, en este tiempo está mirando la tierra. Antes de un juicio, Dios mira la tierra y se cansa de mirar el pecado del hombre, la indiferencia del hombre, y entonces envía juicio. Y en este caso viene un juicio sobre la tierra que es la gran tribulación. Entonces, mucha gente dice, y de hecho han habido últimamente líderes, hermanos, que dicen que es cierto que la iglesia de Cristo que va a pasar la gran tribulación, etcétera. Pero para mí la iglesia de Cristo no va a pasar la gran tribulación. Por lo tanto, esto lo podemos argumentar en la Biblia, donde dice Mateo capítulo 24, 30, 31, donde dice: y aparecerá entre las nubes nuestro Señor Jesucristo y desde nos sacará de aquí a su pueblo. Entonces, nos va a sacar de aquí el Señor porque va a venir un juicio tremendo y ahí es donde se va a manifestar el anticristo, como decía mi hermana Heidi. Entonces, hermano, ¿cómo no hemos de estar, cierto, andar piadosamente por la vida? Andar, cierto, con temor reverente delante del Señor. Estar siempre, cierto, con respeto, cierto, hacia el hermano, con respeto hacia el pueblo de Dios, con respeto hacia la iglesia de Cristo. Porque por ahí yo escuchaba un hombre decir, por ejemplo, que un hombre que no voy a nombrar porque prefiero no nombrarlo, pero es uno de los que hablan cosas que no deben hablar, ¿cierto? Porque de repente el diablo los engaña también. Empiezan bien y el diablo los termina engañando. Porque dice el Señor también que estaban entre nosotros y muchos están entre nosotros, pero no son de nosotros, no tienen el Espíritu de Dios. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesucristo vendrá a sacar a su pueblo antes de esta gran tribulación, de este juicio que viene. Y las señales que estamos viendo el día de hoy, las estamos viendo con nuestros ojitos y las estamos viendo de diferentes maneras. Entonces, que el Señor nos ayude. Y como le decía, uno de los varones que hablaba acerca de que la iglesia se iba a quedar aquí en la gran tribulación y que él está pero ansioso por conocer al anticristo. El anticristo, hermano, es un ser donde tiene todos los demonios posicionados en su cuerpo, tiene todas las brujerías posicionadas en su cuerpo, va a ser un hombre intelectual, un hombre que va a causar impacto sobre la tierra, va a causar incluso, la gente se va a arrodillar, va a causar idolatría.
Por lo tanto, hermano, el diablo mismo a través de ese hombre va a seducir al mundo entero y va a seducir, hermano, principalmente con la economía. Entonces, hoy día también hay una señal grande donde, hermano, donde la economía está perdiendo, el dinero está perdiendo el valor. Y eso significa, ¿por qué? Porque el dinero de a poco va a ir desapareciendo. Entonces son una de las señales de las cuales el día de hoy están latentes sobre la tierra y esperar, ¿cierto?, que el pueblo de Dios sea inteligente y no se deje arrastrar por la artimaña, por la saeta del enemigo y aprenda a discernir los demonios que están destruyendo la iglesia. Aprenda a discernir, ¿cierto?, que hay un Dios todopoderoso, un Dios grande, majestuoso, que está por nosotros. Amén. Dice, y acá dice Mateo 24:12, donde leía, y la maldad de muchos, dice que es tan fuerte la maldad, que dice que por causa de la misma maldad, muchos van a retroceder. Entonces hoy día veo, ¿cierto? Hoy día vemos, por ejemplo, que a un hermano le inventaron algo y ese hermano fue débil, ¿cierto? Y se quedó, hermano. Se quedó y se descarrió por causa de los muchos tropiezos de la gente. Y yo le aconsejo, hermano, que no se corrompa usted, que no se corrompa en las mismas malas costumbres, que no se corrompa la iglesia, para que los hermanos también, hay mucho también gente que dijo Jesús, que no entra al reino y tampoco deja entrar. Entonces, aprendamos a discernir las artimañas del enemigo, hermanos, que son usados, gente que está dentro del pueblo de Dios, es usada por Satanás para que los débiles se caigan y se quieran. Entonces, hermano querido, usted que es débil, mi hermano amado, usted que tiene, a lo mejor tuvo una poca fe y alguien le hizo daño, hoy día yo le digo, levántate, hermano querido, y sigue adelante, porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nosotros vamos a ver infinidades de cosas malas, pero el Señor dijo, el que perseverare hasta el fin será salvo. Amén. Así que el Señor les bendiga mucho el día de hoy en su programa Mujer Virtuosa Café para 4. Que el Señor les bendiga mucho. Mire, lo que veo aquí no puede dejar de mi corazón emocionarse, porque estoy viendo algo muy hermoso aquí con esta mujer virtuosa, Belencita. Que el Señor la bendiga. Ella es una predicadora, ¿cierto? Va a predicar a las calles, así que también se ríe mucho ella y con su pura sonrisa salva las almas. Así que imagínense cómo lo irá a hacer después. Que el Señor le bendiga, hermana. ¿Alguien más tiene algo que agregar, hermana Heidi? Yo creo, ¿puedo agregar algo yo, sí. Hermana Inés? Estaba viendo algunas otras características de los falsos profetas. Y bueno, ¿cuál es la misión de un profeta? Los profetas en la Biblia eran personas que escuchaban la voz del Señor y eran responsables de transmitir sus palabras a las demás personas, en este caso al pueblo, o a los reyes si tenían que ir a presentarse a reyes. Ya, eso es una característica de ellos, lo que hacía un profeta en la antigüedad, un profeta de Dios, de los que nos habla la Biblia. Ahora, que no se nos olvide, en Efesios 2:2 nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Ya? Y en Mateo 7, 15 y 29 dice que muchos se desvían escuchando filosofías humanas y huecas sutilezas. Ese otro hoy día hay muchas profecías que son basadas en filosofías humanas y huecas sutilezas. Lo estamos viendo. Donde vemos una iglesia que sea sectaria, donde veamos una persona o un maestro o un profeta supuestamente que es sectario, es un falso maestro, un falso profeta, porque el Señor viene por un pueblo, no viene por una denominación X. No significa que si yo no me sumerjo 5 veces en el agua y hago tipos de rituales, no tengo la salvación. Yo tengo que seguir lo que el Señor me ha enseñado en su palabra. Hay también una corriente súper fuerte hoy día del judaísmo, el judaísmo sionista, y la gente no se da cuenta, porque una cosa es el judaísmo, es el mesiánico, y otra cosa es el judaísmo sionista, que
Yo quiero hacer aquí un pequeño, una explicación breve, pequeña. Recordemos que las tribus de Judá, las tribus de Israel o de Jacob son 12 tribus. Y una de esas tribus es la tribu de Judá, de donde vienen los judíos, ¿ya? Entonces, y el judío no cree en Yeshua el Mesías, no cree en Jesucristo. Ellos no lo ven a Jesucristo como lo vemos nosotros. El mesiánico sí, el mesiánico es el que reconoce a Yeshua el Mesías, ¿cierto? Jesucristo como nosotros lo conocemos, o Jesús como el Mesías Salvador. Entonces, hay que tener tanto cuidado hoy día con tantas corrientes que hay, la gente cada día está más confundida, por eso es que dice que si fuese posible, incluso a los escogidos los iba a engañar. Entonces, pedirle al Espíritu Santo su guía, hermano, si estamos equivocados, si estamos en malos caminos, si estamos jugando con la gracia, porque aquí entramos todos, aquí, como decía mi hermana Inés delante, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos nos hemos caído, todos nos caemos, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero si podemos sentir nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo, que Él nos guíe a toda verdad, que Él nos guíe, porque el Señor al Señor no lo podemos engañar. Podemos engañar a la gente porque las personas ven una apariencia, pueden ver una persona con una apariencia de piedad, pero por dentro son lobos disfrazados de ovejas. Vean los hechos, acuérdense que el Señor nos habla del fruto, nos habla de los frutos, que si el árbol es bueno te va a dar buen fruto, si el árbol es malo no va a dar buen fruto. Una persona te puede hablar muchas cosas bonitas de la boca para afuera, pero si tú no ves los frutos en esa persona, si tú no ves los hechos en esa persona, atento para que no seamos engañados, hermano, y escudriñemos la escritura, escudriña la escritura, no te guíes solamente por lo que una persona te dice, escudriña la palabra del Señor, lee lo que el Señor Jesucristo nos vino a decir, ve desde Mateo en adelante, ve cómo eran los antiguos profetas, ve, y ojo, porque hay otro tema más, que hay gente que todo lo ve literalmente, también, y que enseñan, maestros que enseñan todo literal, también eso es falso, porque si la palabra de Dios fue escrita, y hay miles de ejemplos de las malas decisiones que tomó la raza humana, no es para que nosotros las repitamos, es para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron esos hombres en la antigüedad, porque todos los errores trajeron consecuencias nefastas a la misma raza humana. Bueno, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos dé la luz del entendimiento, que cada día este camino es un camino de valiente, es un camino estrecho, porque si fuera fácil estaría lleno, pero no es fácil seguir a Cristo, porque seguir la cruz, seguir el blanco perfecto que es nuestro Señor, es dejar el mundo y dejar miles de cosas que a lo mejor nosotros quisiéramos hacer y que sabemos que no lo podemos hacer por testimonio, por amor a Dios, por santidad y por un ejemplo y por llevar adelante la palabra del Señor. Y un abrazo grande, mi hermana. Gracias por la oportunidad de tener hoy día de poder enviar un mensaje para que estemos apercibidos como las vírgenes prudentes. Y muchas gracias. Gracias, hermana Inés. Gracias, hermana Heidi. Amén, que el Señor me las bendiga mucho, mis hermanos. Amén, mi hermana, muchas gracias. Que el Señor le bendiga mucho, hermanos queridos. Y estamos aquí ya terminando con el tema, hermanos, de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya la parte 2. Y con esto terminamos estos temas que son tan relevantes tratar en este tiempo, debido a que cierto que ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está tan pronta, que a pesar de que la gente dice, no, pero es que cómo, si todavía no viene, pero ya vemos, cierto, que ya, incluso ya la construcción, hermano, del templo de donde se va a sentar el anticristo ya está en curso. Entonces eso significa que, hermano, que queda muy poquito tiempo para que nuestro Señor Jesucristo venga. En cualquier momento, que a pesar, cierto, aunque suene repetitivo, de que los ángeles no saben
ni siquiera los ángeles saben cuándo nuestro Señor va a aparecer, solo el Padre. Pero tenemos que que Dios nos ayude a estar despiertos como la Virgen es prudente, ¿cierto? Y que Dios nos ayude a tener discernimiento, que Dios nos ayude a ser prudentes, que Dios nos ayude a ser mansos, ¿cierto? Que es lo que cuesta ser manso, sobre todo cuando te molestan mucho, ¿cierto? Sí, cuesta. Nos cuesta, todos tenemos carácter. Claro, entonces, pero sin embargo Jesús lo aguantó. Que nos ayude el Señor, el Maestro y el Espíritu Santo, que nos ayude. Amén. ¿Algo más que agregar, mi hermana Heidi? Bueno, sí, así exactamente, que nos ayuden cada día, porque nosotros vivimos dentro de una corriente donde nos gastan de aquí para allá, donde por querer predicar la palabra de Dios siempre tenemos también levantamientos, personas que nos juzgan, que quieren cuestionar todo lo que uno hace, que por ser mujer también tenemos muchas batallas, que como que no podemos ser ministerio, no podemos predicar, y todo eso hoy en día. O sea, un ser humano que piense así, un hombre hacia una mujer hacia otra mujer, que diga que no, que la mujer no puede hacer eso, es porque también está en contra de lo de Cristo, porque no obstante, ellos son espíritus igual del mismo anticristo, a perder el valor de la otra persona, de que hagan, porque lo que hacemos es para Dios. Nosotros cuando hablamos del tema de Cristo, vamos a las calles, a la iglesia, predicamos de Dios, es para Dios y para que las almas se salven y para que escuchen. Entonces, a veces nos encontramos entre los mismos hermanos, los mismos cristianos, que nos juzgan tanto, que hablan tanto de nosotros, como que quieren también buscar la manera de cómo también hacernos la vida imposible para nosotros hacer la obra de una manera u otra. La hermana sabe muy bien y conoce, ha tenido también experiencia de eso, la hermana Inés, no sé si usted también, hermana Paola. Muchas veces nos han cuestionado que por qué, que las mujeres no tenemos por qué enseñar, que las mujeres no tenemos ese liderazgo, en vez de apoyarnos como mujeres, en vez de ayudarnos, muchos varones, sobre todo varones, en vez de apoyar a sus hermanas, los quieren tirar para abajo. Entonces tú decís, Dios mío, ¿qué pasa? En vez de estar unidos en el mismo espíritu para llevar a las almas a Jesucristo y predicar y unirnos como el pueblo, porque si el pueblo está unido no va a ser vencido. Por eso hoy día está como está, ¿me entiendes? Se presenta cada problema, envidia, rivalidades, dentro de la iglesia se ve mucho más de lo que uno se imagina. Por eso la gente no se tiene que hay que enseñarle cuando uno les predica y empieza la gente a participar en un lugar, a hablarles con la verdad inmediatamente, porque hay gente que cree que se va a encontrar con puros ángeles. No, hermana, adentro, entre más conocimiento, más luz, más se nota la sociedad. Hay lobos disfrazados de ovejas, y eso está en la Biblia escrito. Claro, lo más triste son los que ya conocen la palabra, los que están en eso. Porque los nuevos creyentes no están ni ahí con que uno le hable de Dios, si no tienen ese amor, como el primer amor y ese deseo de que tú le sigas predicando, de aprender más de Cristo. Pero ese espíritu se ha apoderado de muchos cristianos hoy en día también. ¿Y la religiosidad? Claro. Sí. Buenísimo. En realidad, bueno, nosotros cuando hemos hablado, hermanos, de estos temas, debido a que, bueno, nosotros tenemos estos temas específicamente en su programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro, cuando hablamos del ministerio de la mujer. En realidad el hombre muchas veces por cultura, yo estoy tan acostumbrada ya que a escuchar cosas que ya no me duele ni nada de eso, porque entiendo que estamos sometidos bajo un sistema y bajo un mundo que es totalmente anexo a Dios, y por otro lado la cultura machista que no deja de ser lo que es. O sea, si en algún momento hemos hablado acerca de que el mundo, hermano, con violencia, las mujeres con leyes y violencia, están tratando de dar a entender al hombre que la mujer es tan importante como él. Si lo hace el mundo con violencia y con leyes, imagínense nosotros los cristianos, tenemos que hacerlo solo con la ayuda del Espíritu Santo.
porque si lo hiciéramos con ley o violencia, yo creo que estaríamos peleando, pero nosotros estaríamos peleando con los cristianos, pero como de muchas formas. Entonces, pero lo hacemos a través del Espíritu Santo. Y yo en este minuto le aprovecho de decir a esos varones y a esas mujeres que a veces no quieren que la mujer, por ejemplo, lidere, como decía mi hermana, que predique la palabra o qué sé yo. Yo le digo, hermana, que nosotros como mujeres cristianas somos instrumentos de Dios. Amén. Instrumento quiere decir que nosotros tenemos a alguien más superior a nosotros, que en este caso es Dios. Segundo, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que está en nosotros es el que habla. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que actúa. El Espíritu Santo es el que liberta. El Espíritu Santo es el que está, que por ejemplo cuando uno pone las manos y liberta a la gente, es porque el Espíritu es el que lo hace. Porque nosotros como mujeres somos solamente mujeres, somos seres humanos. Pero como está el Espíritu Santo encima de nosotros, dentro y fuera de nosotros, es Él el que actúa haciendo el propósito de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero que entienda usted, varón y mujer, cuando usted critica tanto a la mujer o al hombre. Ahora, hay muchas cosas que yo le podría decir en este minuto. Por ejemplo, la mujer, a esos hombres que, por ejemplo, han dejado hijos con mujeres y todo, yo le digo, ¿cómo esa mujer pudo seguir adelante si usted la dejó? ¿Cómo esa mujer pudo levantar a su hijo, a su propio hijo que usted engendró? Sin embargo, lideró su casa, le dio comida a sus hijos y levantó a sus hijos. Y usted tiene la desfachatez de decir que una mujer no es apta para liderar o no es apta para esto o no es apta para esto. Sin embargo, la mujer es apta para diezmar, la mujer es apta para criarlo a sus hijos a usted, y la mujer es apta para hacer... Para lavar la loza, para hacer el aseo. Entonces... Usted no pierde el tiempo, varón. Si usted de Dios no pierde el tiempo en estar criticando a la mujer. Porque si usted critica a la mujer, se puede quedar aquí y la mujer se va, pero para arriba. Pero lo otro que nos tienen que decirnos que somos feministas, porque esto no tiene nada que ver con feminismo. Nosotros no somos feministas por ningún lado, no significa eso, que porque lideremos como mujeres seamos, valga la redundancia, feministas, no. Si ustedes se dan cuenta, las primeras mujeres que llevaron el evangelio fue María cuando fueron al sepulcro, mujeres al sepulcro, a ver a Jesús que había resucitado, y ellas salieron a dar las buenas nuevas, que Jesucristo había resucitado. Entonces, en vez de apoyar, nos quieren tirar para abajo, y no, pues si a nosotros nos ha puesto el Señor por cabeza y no por cola. Aleluya, hermanos, necesitamos el apoyo de los varones, necesitamos el apoyo de las hermanas, porque gracias a Dios el Señor nos ha llamado para esto, para entregar las buenas nuevas de salvación, para seguir avanzando. Aparte que muchas, por ejemplo, hay muchas mujeres que están levantándose, predicando la palabra, cosa que el hombre a veces no quiere hacerlo. A veces es negligente, a veces también el hombre tiene otra razón también por la que no puede hacer esto, también es porque trabaja demasiado. Entonces ahí tiene que estar la mujer reemplazándolo prácticamente, y la palabra tiene que ser predicada de norte a sur, de este a oeste. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros. Entonces si no lo hacen los niños, no lo hacen los jóvenes, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces de alguna u otra forma el Espíritu tiene que trabajar, de una y otra forma las almas se tienen que salvar. Amén. Si se salvan a través de la boca de nosotras las mujeres, adelante nomás, tenemos que seguir adelante. Y yo le digo sinceramente, hermano, si usted va a criticar a una mujer, usted está puro perdiendo el tiempo. Así, se lo digo así, desde esta forma. Se está puro perdiendo el tiempo, porque nosotros sí o sí vamos a seguir adelante igual. Amén. Entonces, está solamente perdiendo el tiempo. Mejor ocúpelo en otra cosa, no sé, no sé, cásese. Usted que es soltero a lo mejor está perdiendo el tiempo criticando a las mujeres, cásese y cree una familia. O usted que es casado, mejor preocúpese de apoyar a su esposa y a lo mejor de criar a sus hijos bien criados, y en vez de estar criticando a las mujeres. Entonces, mi hermano querido, ocupe bien su tiempo mejor.
Esto me trae recuerdo, hermana Inés, hermana Kevin, de los fariseos cuando estaban criticando a Jesucristo porque había ido a sanar en Shabbat y le dijeron, oye, pero la ley de Moisés dice que el sábado no se puede, y el Señor estaba sanando a uno enfermo. Es lo mismo, si lo aplicamos hacia nosotros, es lo mismo. El hombre, siempre han habido mujeres que se han tenido que levantar. Esto no significa que queramos descalificar la labor de un hombre. Es maravillosa porque él ha sido, él fue puesto el primer hombre, ¿cierto? Puesto por Dios y lo puso por cabeza de un hogar, pero en nuestro Señor Jesucristo nosotros somos todos iguales delante del Señor, somos todos iguales, y la mujer se merece tanto respeto como el hombre. Amén. Así eso es lo que yo pido, respeto hacia la mujer, respeto hacia la mujer. Si el varón quiere ser respetado, respete a la mujer porque nació también de una mujer. Claro, porque por ejemplo en este caso hombres que muchas veces critican a una mujer, o sea, yo estoy hablando de cristiana, porque si usted critica a una apóstata, ya ese... Eso es otra cosa, estamos hablando de mujeres de Dios. Claro, entonces si usted critica a una mujer cristiana, una sierva de Dios, si usted la critica, que no sé, que está siendo levantada, o Dios la está llevando a diferentes lugares, o está enseñando la Biblia, qué sé yo, si usted critica eso, imagínese usted el día de mañana a sus hijas. ¿A usted no le va a gustar que le critiquen a sus hijas? Si su hija el día de mañana se levantan en el nombre de Jesús, no le va a gustar que se la critiquen. Entonces, hermano querido, como decían mis hermanas, el Señor, ayúdenos mejor apóyenos en oración, amén, y deje de ser pecador, mejor arrepiéntase y ayúdenos a orar. Claro. En vez de estar viendo el fútbol, mejor ayune, ore por sus hermanas que estén haciendo la labor que usted debería estar haciendo. Y se va a encontrar con muchas mujeres de Dios, así que mejor tenga cuidado. Que el Señor nos ayude, querido. Y bueno, vamos a culminar este bendito programa, ¿cierto? Amén. Y nosotros no hemos salido en ningún momento del contexto, hermano, porque todas estas cosas que estamos hablando son parte de la maldad del hombre, hermano. La maldad del hombre, el hombre sin entendimiento. Por ejemplo, yo he tomado la decisión de un tiempo hasta ahora, hermano, de no contender sobre doctrina, de no contender sobre que me critiquen. No voy a contender, porque el hombre sin entendimiento es como hablarle a un burro. Entonces, yo creo que el burro entiende mejor. De hecho, el burro cuando pasó para la palanca, yo creo que fue uno de los primeros que avanzó en el mundo. Y pasó con su esposa, con una esposa. Tenía más entendimiento el burro que muchas veces gente que, hermano, que se dedica a otras cosas. Entonces, por esa misma razón, yo prefiero no dar explicaciones, prefiero no entrar en ese juego del diablo. Entonces, usted, como le digo, pierden el tiempo estar criticando a las mujeres de Dios. Amén. De repente pidiéndole que poco menos que sean como santas, como que no hablen nada, como que estén ahí solamente para criar niños y para cosas como eran los tiempos antiguos. No, hay una generación de mujeres que Dios, lamentablemente para ti, un varón que critica a las mujeres, hay una generación de mujeres que Dios va a levantar en este tiempo y te van a sorprender. Te van a sorprender porque una mujer ungida, hermano, Dios es capaz de muchas cosas por una mujer ungida. Así que yo les pido también respeto hacia la mujer, porque la mujer fue tu mamá, la mujer son tus hijas, y así que Dios la usa como Él quiere. Así que amén. El Señor nos ayude nomás a seguir adelante, y este programa, hermano querido, nos vamos a despedir ya, ¿cierto? Tomarnos un café con estas señales de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo culminamos, la parte 2. Amén. Un saludo cordial, un abrazo fraternal, un ósculo santo a mi hermana y a mi hermano en esta noche. Amén.
Pero antes de terminar, hermana Paola, por favor, haga una oración cortita. Amén. Te damos gracias, Padre, por tener esta oportunidad, Señor, de poder traer tu palabra a la audiencia, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Te pedimos bendición hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas, sobre cada persona que nos va a ver. Te rogamos, Señor, que tú nos protejas de todos los falsos maestros, de los falsos profetas, que la guía del Espíritu Santo siempre esté con nosotros, Señor. Sea usted guardando a su pueblo, a sus hijos, Señor, y a sus escogidos. Sea bendiciendo este programa, Mujer Virtuosa, Café para Cuatro, y cada programa que sea liderado por mujeres, Señor, porque queremos llevar tu palabra, Señor. Amén. Sí. Queremos llevar una palabra limpia, pura y en santidad, Padre Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Entonces, nos despedimos, hermana. 1, 2, 3. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Dios bendiga. Le bendiga mucho. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ah, bebé. Sí.